Hermanos, estoy aquí con los pastores de la Iglesia Bautista Nueva Vida en Arboledas, en Juárez, Nuevo León. Aquí a mi lado tengo a Roberto, Pastor Joel y ahí pues Álvaro. Voy a pedir que cada uno se presente, que comente cuál ha sido su experiencia en la formación y desde cuándo está participando en la iglesia, especialmente como pastor. Roberto, vamos contigo primero. Okay. Pues Dios les bendiga, hermanos. Soy el hermano Roberto Salazar. Hemos estado ahí en la iglesia a 10 años aproximadamente, y pues ahí apoyando como pastor, yo creo que unos 7 o 8 años más o menos. Creo que son 8, ¿no? Algo así. Algo Creo así. que son 7. Ok. Roberto y Joel comenzaron juntos. Ujú. Desde el mero inicio, cuando primero comenzamos con más pastores. ¿Verdad? Sí. Ya. Entonces, llevamos juntos 8 años en el pastoreo. Ujú. Algo así, bueno. De alguna forma. Ya. Y más tiempo juntos. Sí. ¿Ok? ¿Y tuviste instituto bíblico? Sí, estuve en un instituto 3 años ahí en Santa Catarina, un instituto bautista, antes de entrar a la Universidad Cristiana y estudiar la licenciatura de Pedagogía. ¿Ok? ¿Y desde cuándo trabajas en la educación? Trabajo de educación desde el 2011, más o menos unos 9 años llevo ya como maestro de primaria y de secundaria. ¿Ok? Con esposa también maestra, 3 varones. 3 varones y Ya. mi esposa también. Qué maestra. bueno. Amén. Pastor Joel es el pastor titular. Adelante, hermano. Sí, hermanos, buenas noches. Yo soy Joel González. Soy de Puebla originalmente. Ya tengo aquí en Monterrey desde el 2006 que vine a estudiar. Me formé en la UCLA, estudié teología, la licenciatura. Terminé en el 2010 y este verano pasado también terminé la maestría en predicación aquí en la Universidad Cristiana. Como asistente a la iglesia desde el 2009 estoy en la iglesia en Arboledas, y creo que fue 2015 cuando, a inicios de 2015 por ahí, que comenzamos a ver más de un pastor en la iglesia, y desde 2018 soy el pastor principal de la iglesia Nueva Vida y ha sido un privilegio estar ahí. Álvaro. Originalmente nacido en Culiacán, en el estado de Sinaloa. Ya tengo desde el 2013 aquí. Comencé mi formación académica en la universidad, aquí en la UCLA, graduado de la licenciatura en teología, y igual con el pastor Joel graduamos en la maestría el año pasado. Estoy trabajando en la iglesia desde el 2017 como pastor asistente ahí en la iglesia, y pues ha sido una bendición también estar sirviendo en otros lugares. Tuvimos unos meses como pastor interino en la iglesia Eliasim en Saltillo, sirviendo al Señor también allí. Ok, y es tal vez un poco inusual tener aquí el comité, ¿verdad? Pero estamos haciendo algo bien hermoso. Estamos predicando sistemáticamente el libro de Josué. El domingo el pastor Roberto predicó Jefté. Voy a ser muy franco, muy directo. Es el mejor sermón sobre Jefté que he escuchado en toda mi vida. Puede ser el único. Pero yo creo que he escuchado muchas menciones de Jefté, cosas así. Y doy gracias al Señor por el privilegio de servir con nuestros hermanos. Ahora, el pastor Joel lleva el liderazgo en escoger el libro, en escoger las divisiones, en pedir quién predica, en cuál momento. Y voy a pedir que él nos platique sobre la toma de decisiones sobre libros, pasajes, cómo dividir todo eso. Porque la verdad, ¿cuántas iglesias conoces que ha predicado primero y segundo de Samuel, como Mateo y su iglesia, o Jueces, o algo así? Yo creo que es un reto, y en parte por la logística que enfrentamos apenas considerando el inicio. Sí, sí, hermano, gracias. Pues hay varios factores que se consideran cuando agendamos la predicación en la iglesia. Uno de ellos, y no debería ser o sonar trillado, pero tiene que ver con la oración, ¿verdad? Estar orando al respecto sobre qué es lo que
podemos estar predicando. Y mientras sea de la Biblia, pues claro que será de bendición, ¿verdad? Pero hay otros factores también que involucran allí. Uno de los que yo considero muy a menudo es que como predicamos de manera sistemática, pasamos poquito más de un año en Primera de los Corintios antes de esta serie. Entonces, como para mantener un equilibrio entre Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, pues fue una de las razones. Antes de Primera de los Corintios fue los libros posexílicos. Entonces, ahí también intentamos mantener este equilibrio entre ver ambos testamentos en la iglesia de manera constante. Otro factor fue el tiempo. Terminamos Primera de los Corintios en finales de agosto, si no me equivoco. Entonces, Jueces nos tomaba alrededor de unos 3 meses, casi 4, predicarlo, que nos apunta hacia llegar a la Navidad. Entonces, era otro factor que al hacerlo quizás no es tan relevante, pero llega a ser útil, como el considerar esos elementos, porque Jueces nos ayuda, como en los libros de Samuel, pues a apuntar hacia la persona de Jesús como el líder y salvador del pueblo y de la humanidad. Entonces, otra cosa que también al estudiar Jueces, a estarlo leyendo y ver cómo podíamos dividirlo, el factor tiempo en cuanto a la planeación, pues eso también nos ayudaba. Y luego en cuanto al libro mismo, pues hay algunas cosas que fueron más o menos sencillas, especialmente al ser narraciones. Pues en algunos casos era pues por personaje, cada personaje es esencialmente una historia en sí misma, entonces fue como uno de los factores básicos para la división de las porciones. En otros casos no necesariamente, por ejemplo, bueno, Roberto a lo mejor va a comentar de esto, pero él predicó sobre 3 personajes, pero porque la dimensión de las narraciones no era tan extensa como en otros casos, entonces ayudaba. Incluso luego él en la predicación compartió una conexión entre los 3 elementos que yo personalmente no vi cuando los dividí. Yo también. O sea, él dijo eso que ahorita nos va a explicar y yo me quedé como que, sí, ¿verdad? Sí, yo no lo pensé cuando lo hacía, pero cuando él lo dijo, dije, qué bueno. Ya parece que nos ponemos más de acuerdo, ¿no? Pero sí. Fue un factor, un parte de la distancia. También, por ejemplo, al inicio, en la introducción, planeamos 2 sermones para la introducción a Jueces. En parte porque siempre es bueno en estos libros que quizás son menos conocidos, menos predicados, poder que la iglesia conozca de qué estamos hablando, el contexto histórico, la forma del libro como tal, entonces esos elementos que en un solo sermón pues puede ser mucha información de golpe que al final no la reciben para guardarla en su mente los hermanos. Entonces dimos dos tiempos al inicio, igual al final del libro de Jueces hay 2 sermones, porque las historias en cuanto a extensión también son algo largas. Entonces fueron esos factores más que nada. En cuanto a este libro que lo permitía, por personaje básicamente era la división y luego otros aspectos así prácticos. Ok, quiero comentar sobre esto porque algo que queremos recomendar mucho es prestar atención a las divisiones naturales del texto. Y hay muchas divisiones, o sea, tú podrías subdividir la vida de Sansón, la vida de Jefté, bueno, Jefté sí, pero Gedeón. Pero también el autor te dio Jefté, te dio Sansón, te dio Gedeón. ¿Sería posible predicar todos los jueces? O sea, de 3 a 16 porque es una división natural del texto. Y esta frase me encuentro repitiendo mucho. O sea, el mismo autor pone paquetes. Entonces el pastor que divide, que selecciona los pasajes y planea la predicación. Ok, ¿cuáles son los paquetes personajes? Ahora, si tuviéramos más tiempo, ¿cuál sería la sugerencia o la estrategia? Por ejemplo, esto es de septiembre a la Navidad. Sí. ¿Okay? Pero si comenzáramos en enero y dijimos, ok, vamos hasta junio o vamos tal vez incluyendo el verano, ¿cuál otra decisión tal vez podrías haber tomado? Yo particularmente pensaba justo antes de decidir solamente por Jueces que predicar Josué y Jueces, porque son 2 libros que están unidos en la historia. Inicio de Jueces es el final de Josué, entonces puede valer la pena. Si no, pasaría más tiempo en la introducción, o sea, capítulos 1 y 2, quizás un sermón más, porque hay mucha información allí muy valiosa. Luego quizás sería los jueces más pequeños darles su propio sermón. En el caso de Jefté, por ejemplo, había
otros 5 jueces ahí, que hay poco que podemos hacer en un solo sermón. Y en el caso de jueces con narraciones más largas como Gedeón, dar un poco más de tiempo entre los escenarios de la historia, entre su llamado, después las peleas, después esto, para poder tener más tiempo de poder abundar en el texto. Okay. Y los que hemos predicado secciones más largas, a mí me tocó Gedeón, Débora y Barak, Álvaro, ¿ok? Y Jefté también es una de las secciones más largas. ¿Okay? ¿Cómo nos pareció tener que predicar tanto contenido, tanto volumen en un sermón menos de 2 horas? ¿Verdad? Álvaro, ahí con Débora y Barak, son 2 capítulos. Sí. Y luego el poema entero, ¿verdad? ¿Cómo te pareció? ¿Y qué fue difícil? ¿Cuál fue la estrategia? Sí, lo más difícil fue el evento o el en sí separar los 2 capítulos como 4 como una unidad y 5 como otra unidad. Me ayudó particularmente a poder predicar ambos sin necesidad de tener tanto tiempo en uno de los capítulos. Ahora, si hubiésemos tenido mucho más tiempo, podríamos haber pasado mucho más en 5. Podríamos haber hablado un poco más sobre eso, pero es muy complicado intentar de meter tanto contenido en un solo sermón. Pero sí, lo que nos ayuda también es poder ver los bloques de los avances de las escenas, de las narraciones, y poder sintetizar esas narraciones de manera muy específica. Y podríamos pasar mucho tiempo en los detalles y podríamos ir cada vez más profundo y más profundo. Pero al intentar sintetizar solamente las escenas o los eventos importantes de cada uno, podemos ir como tomando pasajes guía que nos ayudan a ir esquematizando y formando como los bloques o estos puentes en los cuales el pasaje mismo se sostiene. Estos bloques narrativos están como unidos por estos pasajes que nos ayudan mucho a ver la progresión natural del pasaje, y también a la vez pues no cortamos tanto de los capítulos que son tan largos. Es complicado porque sí necesitamos tomar tiempo en los detalles. Sin embargo, pasar tanto tiempo en los detalles también nos puede ser muy, muy complicado esa parte. Okay. ¿Y cuánto tiempo fue la preparación? Normalmente a mí me toma un poco más de tiempo, lo platicamos los pastores, a mí me toma particularmente un poco más de tiempo. Yo aproximadamente tardo como unas 20 horas para hacer un sermón normal de la iglesia, y tardo aproximadamente, si intento hacerlo más rápido de lo normal, entre 40 y 55 minutos aproximadamente. El sermón que me tocó a mí fueron rayando la 1 hora, fue un poco largo, pero intentamos hacerlo lo más efectivamente posible. Ok, muy bien. Y Roberto, 2 sermones, el primero sobre Ahod y Samgar, y el segundo sobre Jefté. ¿Cuánto tiempo más o menos de preparación para cada sermón? Yo creo que estamos hablando de un promedio de 15 horas, más o menos, lo que me cuesta la preparación. Y en base a la cantidad de información que tengamos, ¿verdad? Sí. En capítulos, por ejemplo, el de Otoniel, Ahod y Samgar fue quizás un poco más fácil porque las divisiones ya estaban marcadas y no había tanta información en los 3 personajes. Entonces, pues para mí fue un poquito más fácil trabajar en la estructura y en cuanto a darle información, ir, como dijo Álvaro, esquematizando todo eso en base a pasajes guía. Y el de Jefté, sí, la verdad sí me costó un poco más de trabajo, era mucha información y lo habíamos platicado, pero lo que sí me pareció pues es hacerlo de acuerdo a las escenas. No encontré una manera a lo mejor más fácil para que el flujo por la iglesia fuera más digerible, que la iglesia lo aceptara, y como es narrativo, entonces dije pues vamos a hacerlo de esta manera. Pero prácticamente con ese me llevé de 15 a 20 horas estudiando. Y estamos muy conscientes, no todo pastor tiene el lujo de tener tanto tiempo. Otro factor grande es que ves a 4 personas y dividimos la carga. Y yo quiero animar a nuestros pastores y obreros que están preparando.
Moisés mismo no pudo juzgar a la nación entera. Llegó su suegro Jetro y dice, te vas a matar, pon otros jueces. O sea, tenemos que buscar ayuda. Y aprecio y doy gracias al Señor por el privilegio de trabajar con varones que toman en serio su oportunidad y su compromiso. No estamos compitiendo, estamos compartiendo la palabra, pero la verdad se nota la preparación. Yo me quedé, la verdad, todos los sermones hasta ahora, yo aprendí muchísimo cada vez. Y esto no pasa del sábado en la noche al domingo en la mañana. Y quiero exhortarlos y animarles a que mediten en el esfuerzo. Ahora, Roberto, cuéntanos de esto de capítulo 10. Capítulo 10, 1 a 5 es Tola y Jair, y luego Jefté. Y cuando primero ves eso, como que, ¿ahora qué hago con eso? ¿Y qué te ayudó ver los enlaces? Porque se supone que el autor enlazó eso de alguna manera, ¿verdad? Sí. Pero ver los enlaces no siempre es tan fácil. ¿Qué te ayudó y qué viste? Pues lo que me ayudó en cuanto a la narración de los jueces, ¿verdad? De los dos primeros, que es muy corta, y como no menciona en sí la problemática o parte de la consecuencia de lo que estudiamos con Abimelech, entonces al estudiar, ¿verdad? Algunos comentaristas, ellos mencionaban de un tiempo de gracia que como que Dios les había dado el tiempo de gracia, a pesar de que la nación había terminado como una nación reprobada en cuanto a su ley. Entonces, eso me ayudó a conectar de cierta manera con la narración principal que era de Abimelech, ¿verdad? Y luego algunos aspectos como la condición de Abimelech como hijo ilegítimo o por ser hijo de una criada, y la condición también de Jefté, sí, que tenían una relación. Entonces eso me ayudó a mí para que hubiera un vínculo primero entre la historia más grande, que era la de Abimelech, y luego con las dos historias cortas de los dos jueces. Muy bien. Quiero comentar sobre esto. 10.1. Después de Abimelech se levantó. Entonces el autor conecta, pero también separa. Ya con Abimelech ya terminamos. Y no vuelve a hacer algo así. O sea, sigue y luego presenta, me acuerdo cómo lo dijo el pastor Roberto, 6 al 18 de 10 da la exposición, y en 11 aparece abruptamente el anuncio de Jefté. Jefté, Galadita, y como que, wow, ¿de dónde vino? ¿Verdad? Entonces, no es como la mayoría de los enlaces y secuencias, Dios levantó a tal y peleó y la tierra reposó tantos años. Entonces el pastor Roberto nos comentó que con Tola tuvieron 23 años y con Jair tuvieron 22 años, una época de 45 años de administración divina. Y como que no estamos en este ciclo, ¿verdad? De que Dios se apartaron, Dios los liberó y luego pelearon y tuvieron paz. ¿Contra quiénes pelearon? O sea, tuvieron gobierno. Tuvieron un gobierno pacífico, prácticamente es lo que podemos entender, ¿verdad? Y lo sorprendente es que vienes de un contexto donde el pueblo no entiende qué es la justicia ni la verdad. O sea, más que Jotam, que dijimos que fue el único que se manifiesta, sí, con su parábola, pero fuera de ahí parece que todo el mundo pues no conoce de Dios, no conoce la ley. Y los tres, cuando esto dijo, nos quedamos como que, ¿verdad? Porque yo estoy tan acostumbrado a jueces, el ciclo. Espérame, aquí no hay ciclo. Aquí hay casi 50 años de Dios gobernando su pueblo. Imagínate. Y encontramos que ni con eso, ¿verdad? ¿Qué más? Para ver enlaces. ¿Qué tal bueno, ya dijiste que con los tres de tu grupo era más fácil. ¿Alguien más como en los enlaces, hermano Joel, en capítulo 2? Sí, bueno, en mi caso me llamó la atención, por ejemplo, que habla 2 veces en capítulo 1 y en 2
sobre la muerte de Josué. Sí. Entonces me parece que es como que está recapitulando, no se está repitiendo necesariamente sin propósito, pero hace esto para adecuarnos ya más en la historia que va a comenzar a contarnos. Y en el caso de la porción que me tocó exponer, que era capítulo 2 básicamente, y el inicio de 3, tiene que ver con, me parece que el autor de Jueces quiere mostrar el carácter de Dios en su trato con el pueblo, en ese tiempo que fue muy difícil por la rebeldía de la nación. Entonces recuerdo que miraba la fidelidad de Dios, la justicia de Dios, porque les habla sobre él, o les advierte sobre las consecuencias de desobedecer su palabra, pero al final también su misericordia, porque Él está diciéndoles que va a levantar jueces. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención era que Dios les dice, porque ustedes no escucharon o no obedecieron a mi voz. Entonces, el pueblo no obedece la voz de Dios, pero Dios sí escucha, que es lo que encontramos en los ciclos, que cuando el pueblo clama, Dios responde. Entonces, estas cosas, estos elementos del libro que me hacen notar, por ejemplo, en la introducción que presenta la base para los ciclos que van a venir en los capítulos siguientes. Okay. Entonces, hermano, en resumen, ¿cuál fue la proposición y cómo pudiste sintetizar las secciones de capítulo 2? Okay. Lo que encontré fueron 3 características de la persona de Dios que presenta el autor. Primero es que Dios es fiel, Dios es justo y misericordioso. Entonces, la proposición que presentamos ese día a la iglesia fue: porque Dios es fiel, justo y misericordioso, tú debes responder a Él con lealtad, que es el llamado de los Ok, muy bien. jueces. Y si escuchan el método de analizar la condición humana, la verdad divina, en este caso, los 3 puntos del sermón fueron los 3 adjetivos sobre la verdad divina, y el autor de Jueces está invitándote a responder con fidelidad. Difícil contradecir, ¿verdad? Muy bien. Ok.